en el tiempo de entrevista del lunes recibimos a Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, que acaba de llegar a España después de participar en el Foro Mundial del Agua organizado por el Consejo Mundial del Agua en Indonesia y concretamente en Bali. Pedro Arrojo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien, ya de vuelta a casita. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido unos días que no han sido sencillos, ¿no? Le intimidaron, le amenazaron un grupo de paramilitares que asaltaron de alguna manera, ¿no? El lugar en el que se iba a desarrollar todo lo que estaba previsto que se desarrollase. ¿Cómo ha sido? Sí, a ver, bueno, cada 3 años se celebra este Foro Mundial del Agua que organiza el sector privado. El sector que promueve un poco, se hace cargo de privatizaciones del agua, que es un lobby de grandes empresas, la mayoría de las principales europeas, entonces siempre se organiza por parte de los movimientos sociales un foro alternativo, que desde hace unos años ya se organiza desde una red organizada de movimientos sociales, sindicatos, pueblos indígenas, etcétera, que se llama el Foro de los Pueblos por el Agua. Yo en principio suelo asistir a ambos dos, y en este caso los que me invitaban específicamente era el Foro de los Pueblos del Agua, es decir, los movimientos sociales. Esta organización del Foro Alternativo ha sido por primera vez prohibida de facto por el gobierno indonesio, ¿verdad?, a base de amenazar a la universidad, que era la que ofrecía espacios para poder celebrar este foro, y no solo con amenazas directas a familiares, profesores y tal, sino que luego en el hotel donde estaban alojados el medio centenar de representantes de las islas del archipiélago indonesio, ahí tampoco se pudo celebrar, pero para colmo, en un momento determinado, esta organización paramilitar que existe en Indonesia, que es una organización paramilitar violenta, ultranacionalista, de ultraderecha, actúa para las acciones represivas a la sombra o con el apoyo de la policía. Entonces, en este caso, ocuparon el hotel donde estaban alojados estos 50 defensores y defensoras del agua en Indonesia. No les dejaban pasar agua, no les dejaban pasar alimentos, había mujeres que tenían la regla, ni siquiera compresas. En esas circunstancias fue las que dije, yo voy a ir a visitar a estas personas, a ver qué pasa y a rendir también testimonio de lo que está pasando, que es increíble, ¿no? Sí. Y esta fue la situación dura al llegar y salir un poco, había un centenar de personas o más incluso en la calle. El piquete amplio de violentos ocupaban la entrada del hotel, y en el lateral, también delante del hotel, había un destacamento policial, ¿no? Con lo cual, el enfrentamiento que me hicieron, duro, agresivo, los paramilitares, yo dije que con ellos no quería hablar, más que en todo caso después, si ellos tenían alguna queja que hacerme, estaría dispuesto a escucharles, y me dirigía a los policías. Sí. Y ahí fue. Pero los policías le dijeron, hay un momento del vídeo, ¿no?, que ha trascendido, que hemos podido ver muchos a través de internet. Los policías, cuando usted pregunta quién está al mando ahí, los policías vienen a decir, creo que literalmente, todos estamos al mando aquí. Claro, y ese todos estamos al mando aquí quiere decir que está al mando la policía, pero que también están al mando los paramilitares, ¿no? Esos paramilitares. Y claro, esto lo que denota es la realidad que tienen que afrontar en determinados países, en este caso en Indonesia, en Bali, ¿no? Sí. Que por otra parte es un lugar muy turístico, ¿no? Extremadamente turístico, uno de los más turísticos de todo el planeta, seguramente. Sí, ¿no? Y un régimen, que por lo que se ve mantiene ese perfil de autoritarismo. Claro, el problema es que últimamente también estos eventos internacionales se organizan en donde ponen dinero, en donde alguien pone dinero, y en este caso sean democráticos, no sean democráticos, y por tanto cuando se trata de eventos como en polémicos, ¿no? Porque
es un foro que va a discutir de los problemas del agua en el mundo, pero en realidad acaba siendo, el foro oficial acaba siendo pues una gran feria comercial de lujo. Fíjese que había que pagar 900 euros para inscribirse en el foro oficial, ¿no? Entonces, ese carácter polémico de estar organizando algo en torno al agua, en donde realmente la gente afectada por los problemas de no acceder al agua potable, al saneamiento, pues ni siquiera pueden entrar, ¿no? Sí. Pues se produce necesariamente otros foros alternativos que en este caso pues no se permiten y se violentan, se ejerce contra ellas una violencia que para vistos desde este país pues resulta increíble, ¿no? El que vas a un país en donde esperas como mínimo que haya pues las mínimas normas de respeto a los derechos humanos, ¿no? Bueno, yo le quería preguntar precisamente porque lo primero que le viene a uno al pensamiento es que igual ya no hay que ir a Bali en una temporada y efectivamente a más que hay que repensar dónde se hacen según qué cosas, ¿no? Lo primero, pues por garantizar la seguridad de las personas, evidentemente, y lo segundo, por todo ese mar de fondo que usted decía que hay, ¿no? Sí. Está pasando también con los foros del cambio climático, ¿verdad? Con las cumbres del cambio climático, en donde también, pues recientemente fue en Egipto, ¿no? En donde tampoco se permitía ningún tipo, prácticamente, de facto, ¿no? de crítica hacia los gobiernos y en donde se producían fenómenos de represión de los movimientos sociales y se quebraban los derechos humanos más elementales a la libre expresión. Pero vamos, en el caso de Bali, en el caso de Indonesia, fue más allá de lo que yo hubiera podido esperar, ¿no? Encontrarte pues un secuestro colectivo de casi 50 personas durante 3 días, afortunadamente no fue más, de manera que el movimiento social de muy poco tiempo, en 24 horas de escándalo en las redes sociales, llevó probablemente al gobierno a ordenar la retirada de este secuestro de 50 personas apoyado por la policía en aquel caso, ¿no? ¿Esto queda aquí, señora Rojo, o con esto está previsto que sea algún informe o alguna manifestación especial desde Naciones Unidas? Sí, no, Naciones Unidas ya se ha dirigido una carta de alegación, que se llama así, por mi parte, que han apoyado también los relatores relativos a los derechos humanos, a la libre expresión y otros. Hay que esperar 2 meses por cortesía diplomática para que se produzca eventualmente la respuesta del gobierno, pero van ustedes a tener ya por delante una nota de prensa muy en breve, probablemente el miércoles, de aquí a un par de días habrá una nota de prensa. Son los protocolos también de plazos en los que Naciones Unidas se mueve, pero sí, ha habido una movilización general. De hecho, yo estaba en una visita que, no siendo oficial, era una visita académica. Normalmente no llevo escolta, no llevo seguridad de Naciones Unidas. Me llamaron rápidamente de Nueva York, alarmados, y al día siguiente me pusieron escolta, cosa que no es normal, pero claro, se produjo alarma general en Naciones Unidas por la situación que se había generado. Bueno, queda claro, señora Rojo, de todos modos también otra cosa, ¿no? Y es que no hay una visión única del cambio climático y del aprovechamiento, la gestión de los recursos hídricos en todo el planeta, ¿no? Y que la línea de pensamiento que ahora mismo se impone en Occidente no es la que marca el camino en otros países. Indonesia, decía usted, África también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todo el tema de cambio climático obviamente tiene una vinculación con el agua muy fuerte, pero desgraciadamente, yo suelo decir, en las cumbres del cambio climático lo que se pone por delante, y es importante sin duda, es, después de un largo tiempo, el consenso de que el cambio climático no solo existe, sino que está generado por nosotros mismos a través de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, con lo cual se produce también un consenso fácil a la hora de plantear que las estrategias de mitigación del cambio climático tienen que estar presididas por la transición energética, evitar la emisión de CO2. Sin embargo, no se habla tanto de una realidad tremenda, y es
políticas, que el impacto social, el impacto sobre las personas, sobre la economía incluso, del cambio climático viene en torno a la gestión de aguas, en torno a eventos extremos relacionados con el agua, sequías, inundaciones, etcétera. Con lo cual yo siempre digo que deberíamos poner también en primer plano que las políticas de adaptación, que es un poco lo que permite defender a la gente más vulnerable, a la gente más en peligro, las políticas y estrategias de adaptación tienen que estar presididas por la transición del agua, la transición a esa nueva cultura del agua en torno a la gestión del agua. Eso no se oye tanto, no tiene quizá el respaldo, el motor que tiene en el caso de la mitigación, la transición energética, que detrás tiene, bueno, pues motores económicos, es decir, intereses también legítimos de transitar a esa nueva, a esas políticas energéticas no contaminantes, mientras que defender a los más pobres, adaptarse, haciendo condiciones que minimicen los riesgos sobre los más vulnerables, pues no es un negocio, es un desafío político, es un desafío democrático que requiere un esfuerzo en primer lugar de los Estados. Y ahí pues ciertamente tenemos todos los déficits imaginables. Aprovecho, señora Rojo, que está esta mañana con nosotros aquí en Aragón Radio, en Buenos Días Aragón, y le pregunto, ¿no? Venimos hablando mucho de agua en nuestra comunidad autónoma últimamente. ¿Qué lectura hay que hacer de la sequía que viene azotando a Aragón, pero también a otras comunidades españolas? Bueno, siempre nos sorprendemos cada vez que hay inundaciones, cada vez que hay sequía, cuando primero son realidades de nuestro clima mediterráneo, pero realidades que ya está dicho, está insistido, ¿no?, por parte de la comunidad científica desde hace ya muchos años, con el cambio climático que provocamos, pues esas sequías y esos riesgos de inundación se hacen más agudos, más intensos, más graves, ¿no? Con lo cual no deberíamos sorprendernos, lo que tendríamos es que prepararnos, y prepararnos significa, por ejemplo, en Aragón, reservar caudales para los tiempos de sequía y no seguir creciendo en demandas. O sea, es una insensatez en España en general seguir pensando que el desarrollo se va a producir creciendo, por ejemplo, el regadío, lo cual es como si tuviéramos una crisis del taxi en Zaragoza, no hubiera clientes suficientes, estuviera el negocio realmente en peligro de quiebra y anunciáramos un 20% más de licencias de taxi. Los propios taxistas se rebelarían, ¿no?, porque estaríamos arruinando el propio sector del taxi. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que ser menos ambiciosos en la extensión de nuevas demandas para garantizar en tiempos de sequía, en primer lugar, el agua potable, pero en segundo lugar también el propio regadío, sobre todo de la explotación familiar, de la explotación pequeña y mediana explotación, que es la más vulnerable. ¿Qué le parece este planteamiento que ha habido desde una parte del independentismo catalán de que el agua del Ebro, cuando pase por Cataluña, la tiene que gestionar Cataluña, señora Rojo? No, eso no es correcto. Primero, es un enfoque que no solo se defiende en España, sino que es ley en la Unión Europea, y es también lo que se está proponiendo desde Naciones Unidas, enfoques ecosistémicos, enfoques en donde la gestión tiene que ser de cuenca para garantizar desde la coherencia de una cuenca la sostenibilidad. No podemos pensar que el Tajo desemboca en la frontera de Portugal, ni siquiera entre países, cuidado, no es una cuestión nacionalista. Sí. Incluso en las cuencas transfronterizas, lo que se está defendiendo, la Convención del Agua de Naciones Unidas, es hacer una gestión de cuenca unificada. Otra cosa es que en la gestión de cuenca participen todos los habitantes de la cuenca, todas las instituciones de la cuenca, y en este caso, pues, como se hace de hecho, pues la cuenca del Ebro, pues, tiene participación, y debe tenerla, pues, del gobierno catalán, de las poblaciones de la cuenca del Ebro en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en Euskadi, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor solución a la falta de agua, señora Rojo? La previsión y la prioridad. La prioridad ética. Primero, el agua potable. Luego, en todo caso, el regadío o usos industriales. Si hacemos prioridad, nunca faltará agua potable. Luego tenemos que tener en cuenta que hay que garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que nos mantienen vivos, que nos mantienen la vida en el planeta. Y eso significa que nuestra ambición tiene que tener también una gestión. No puede ser ilimitada. Yo suelo decir que más que faltar agua, sobra codicia, a veces de los que más tienen, ¿no? Y en ese sentido rompemos la sostenibilidad, rompemos el futuro del conjunto de la humanidad. Como siempre que se habla de falta de agua, aparece una palabra que es trasvase, que es una palabra que es también cíclica, ¿no? Parece que lo de los macro trasvases es un capítulo que está cerrado, pero no sé si los trasvases
más o menos pequeños, señora Rojo, son una posibilidad, son una solución, son una amenaza, y son algo plausible o no? Vamos, plausible es, o sea, quiero decir, claro, podemos hacerlo. El problema es si esa es la solución realmente más inteligente y más sostenible. Generalmente los trasvases no son una solución en las perspectivas de cambio climático, porque las sequías que el cambio climático acelera y agrava no son locales, no es una sequía del Segura, no es una sequía del Júcar, es una sequía de toda el área mediterránea. Y generalmente cuando viene un ciclo de sequía, los propios sistemas cedentes de agua entran también en estrés hídrico, con lo cual esos trasvases no son útiles para resolver situaciones de sequía en cambio climático. Por cierto, señora Rojo, termino, no sé si le meto en un lío, en fin, usted es relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Ha habido una cierta polémica últimamente con la figura de los relatores de Naciones Unidas, en este caso con un informe sobre memoria democrática y la derogación de la ley de memoria de nuestra comunidad autónoma. No sé si se está hablando mucho de esto más allá de nuestra comunidad autónoma, ¿cómo lo ve usted? Y en fin, ¿cuál es el papel de un relator? ¿Cómo se explica esto, señora Rojo? Mire, los relatores son expertos que estamos seleccionados a nivel mundial. Son selecciones muy fuertes, muy duras y muy fuera del contexto de influencias políticas de unos y de otros. Y nuestro carácter independiente está más que probado en el mundo. De manera que normalmente cuando emitimos nuestros informes no estamos en el interés a favor de uno o a favor de otro. Los relatores que hacen este informe no tienen nada que ver, vamos a decir, con los intereses políticos en España. Son objetivos. Hacen informes que son luego repasados técnicamente de manera estricta y son informes muy sólidos, generalmente, que pueden producir algún error de segundo orden, puede ser, pero ese informe que hicieron estos relatores era imparcial y absolutamente sólido en los argumentos esenciales que están a debate. Yo creo que siempre que hacemos un informe, pues generalmente nos encontramos con el aplauso de quienes entienden que se ven favorecidos y atacados por quienes se supone que han quedado en mala posición respecto al resultado del informe. Pero le aseguro que los informes son independientes y rigurosos. Pedro Arrojo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Aragón Radio. Que vaya muy bien. Y un honor, gracias. Y 32, las 8 de la mañana, un instante, una pausa muy breve y abrimos la tertulia esta mañana con Juan Bolea, con Isabel Poncela y con Graciano Palomo. Prepárate para el verano más emocionante con los campus de la Fundación Vázquez Zaragoza. El Olivar, Albarracín, Valencia, Borja, Gallur, Huesca. Son algunos de los 9 campus que ofrece Casa de Mon Zaragoza para este verano. Visita nuestra web fundacionvázquezzaragoza.net y apúntate ya. Corre que las plazas vuelan. De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón. Creemos que tu opinión importa. Es que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro territorio. Creemos en compartir el tiempo contigo. En las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda la gente que llame porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí
estamos ya en el tiempo de tertulia con Isabel Poncela. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Con Juan Bolea. Juan, muy buenas. Buenos días. Y con Graciano Palomo. Hola Graciano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues aquí todo muy bien, sin entrar en detalles. Si vale, entramos en detalles, pues ya sabes. Ya, como decía el clásico, ¿no? Exactamente. Vale. 608-578-412. El número de WhatsApp para que los oyentes participen, para que tomen también parte en el debate, en el análisis. Hoy, Esperanza, además de, por supuesto, con lo que quieran los oyentes, ¿con qué específicamente? Hoy recordamos la noticia que ya hemos venido contando en los últimos días, y es que Zaragoza ha aprobado el anteproyecto de la ordenanza de la zona de bajas emisiones para la ciudad. Importante para los zaragozanos, pero también para cualquier otro que se desplace, que venga en coche aquí a la capital. 2 fechas clave en esta normativa: 2026, en ese momento la zona de bajas emisiones deberá estar ya plenamente operativa y podrán empezar a llegar las primeras multas. Será en el espacio entre el Coso Conde Aranda y Paseo Echegaray. Segunda fase, 2030, entonces esa zona de bajas emisiones se extenderá hasta el Paseo María Agustín. Lo que queremos saber, lo que les preguntamos a los oyentes en el 608-578-412, es si oyentes están de acuerdo con esta medida, con esta zona de bajas emisiones. ¿Creen que la aplicación es correcta? Nos vamos hasta 2026 para que empiecen a llegar esas primeras sanciones. ¿Creen ustedes que deberían empezar a llegar antes, o creen que esa zona de bajas emisiones debería extenderse a otras zonas congestionadas de la ciudad? Queremos saber su opinión, así que les leemos, les escuchamos y luego ampliamos un poquito más la información sobre esta zona de bajas emisiones. Venga, 608-578-412. Este tema lo abordaremos a partir de las 9:05 de la mañana. Vamos a empezar la tertulia de todos modos con los ecos, con lo que nos dejaba la conversación, la entrevista con Pedro Arrojo, como saben, como les decíamos, relator especial de Naciones Unidas, fundamentalmente para asuntos relacionados con el agua. Y en fin, Isabel, que se vio envuelto esta pasada semana en un lío de dimensiones monumentales, no solamente porque haya un grupo de paramilitares que hostiguen a un relator de Naciones Unidas, sino porque al final lo que ha puesto de manifiesto estos hechos es que hay un país, en este caso Indonesia, en el que hay un grupo de paramilitares que, con el beneplácito de la policía, es decir, con el beneplácito del gobierno, impide a las organizaciones, en este caso sociales, ecologistas, bueno, hacer gala, hacer un debate sobre cuáles son sus postulados en materia de agua, ¿no? Sí, debe ser un episodio, bueno, él lo ha contado, un episodio bastante incómodo, ¿no? Sí, y lo grave es lo que dices, precisamente, que era una reunión alternativa para debatir sobre los problemas del agua. Pedro Arrojo es una eminencia en este sentido, tiene premio Goldman. Siempre que se habla de la nueva cultura del agua y de las nuevas opciones en la gestión del agua, sale su nombre a relucir, y es que es relator de la ONU y se vio envuelto ahí en un episodio bastante incómodo que, insisto, lo que decías, una de las cosas más graves es que tenía el beneplácito de las autoridades y estuvo auspiciado, impulsado o marcado por la policía, ¿no? Afortunadamente no fue a más. Al final se pudo celebrar esa reunión, según ha contado, y bueno, pues desear que este tipo de reuniones, que el objetivo que tienen es intentar poner encima de la mesa pues soluciones a un problema acuciante, que un alto porcentaje de la población mundial tiene serísimos problemas para acceder al agua potable. Pues que cuantas más soluciones se pongan encima de la mesa y más propuestas, pues mucho mejor, ¿no? En fin, pues esto nos ha contado Pedro Arrojo, y en fin, luego ideas ya para el debate, ¿no? Para el análisis. Juan, no sé cómo lo ves, destacó 4 titulares. Ha dicho: ojo con el incremento de regadíos, hay que garantizar primero los que ya tenemos, hay que priorizar la gestión del agua, no a los trasvases, y Cataluña no está en disposición, no es una buena idea que gestione el agua del Ebro que pasa por Cataluña. La gestión del agua tiene que ser de Cuenca. No sé cómo has visto lo que nos contaba Pedro Arrojo, Juan. Yo creo que todas las tesis de Pedro Arrojo son básicamente correctas y además vienen muy al caso, ¿no? Lo que le ha ocurrido en Bali a mí no me extraña tanto, es decir, que Indonesia no es un país democrático, tal como lo entendemos nosotros. El ejército tiene una gran presencia,
la policía tiene manga ancha y en cuanto hay un problema simplemente actúan, detienen y ya se verá lo que ocurre con ese extranjero que estaba por allí. Bali hace mucho tiempo que no es un paraíso, ni muchísimo menos, es un auténtico desastre de gestión medioambiental, hay contaminación por todas partes, la gestión del agua en Bali también es calamitosa, es decir que es paradigma de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Ya no en un paraíso turístico, sino en ninguna otra parte. Lo que pasa es que lo que sucede en Bali, pues no solamente se hace mal allí, también en España, y entramos ya un poco en tus titulares, se hace casi todo mal, es decir, que realmente España no es tampoco un ejemplo de gestión del agua, y Aragón, por mucho que nos pese, tampoco. ¿Deberíamos serlo? Sí, porque Aragón ha estado al frente de la lucha por una gestión mejor del agua y sin embargo yo creo que no acabamos de rematar ese rol, no acabamos de asumir esas responsabilidades y liderar lo que sería la moderna gestión del agua sobre esos titulares que nos has dicho, control de regadíos, oposición a trasvases, etcétera, etcétera, y no acabamos de hacerlo, ¿no? Yo creo que estamos ante una nueva y gran oportunidad. Zaragoza, Aragón se convierte en una plataforma logística a nivel mundial, nos van a mirar muchos ojos. Bueno, aprovechemos para gestionar mucho mejor ese agua que además es muy necesaria para la plataforma logística también. Graciano. Bueno, nada que añadir para no ser reiterativo, solo que precisamente el líquido elemento es todos los expertos en prospectiva, incluidos los chinos, que tienen más de 30.000 científicos estudiando todos estos temas. Yo recientemente estuve por allí. Puede ser una de las causas de un nuevo Leviatán en el mundo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía, sobre todo en las nuevas generaciones. Abrir un grifo y que salga agua no es algo baladí, aunque, bueno, como ya estamos acostumbrados, como dar un botón y que aparezca la luz. Es decir, esto requiere enseñar, sobre todo a las nuevas generaciones, por razones obvias, que hay que conservar hasta la última gota. Y desde luego, ya en relación con lo que ha dicho el experto, que me ha encantado, la verdad. Yo que vengo de la tierra de la Ribera del Duero, que a pesar de que pasa el Duero, también hay sequía. Estos sueños equinociales de que el agua es nuestra, como creen algunos ahí en Cataluña, pues no. Antes, cuando estaba Revilla en Cantabria, decía el agua es mía porque nace aquí. No, el agua es de todos y lo que hay que hacer es tener sentido común en la administración de la cosa, pero desgraciadamente va a tener que subir el precio porque parece que es la única manera de ser razonables en la utilización de un bien tan básico como es el agua. En fin, 8:42 de la mañana, luego retomamos todo lo relacionado con la entrevista con Pedro Arrojo. Fin de semana que en lo político ha vuelto a pasar por una protesta del Partido Popular en Madrid contra la ley de amnistía, 80.000 personas según el PP, 20.000 según la delegación del Gobierno en Madrid. En cualquier caso, Feijóo reclamó ayer a Pedro Sánchez parar la amnistía y adelantar las elecciones. ¡Que disuelva las Cortes! ¡Que convoque elecciones! Y vayamos con la verdad por delante, con la libertad y con la democracia. Que lo haga para que nos deje hablar, porque nos ha engañado a todos, a los suyos también. Esto, Juan Bolea, no sé si lo ves como una parte más de la campaña de las europeas o si, con independencia de eso, es una petición fundada, acertada o no de Feijóo. Bueno, mi posición sobre la ley de amnistía es conocida, la he repetido aquí varias veces, totalmente contraria, ¿no? Yo no he cambiado desde el momento, creo que es un error, creo que no va a servir de nada, por mucho que los resultados electorales parezca que sí o aparenten que sí. Yo creo que amnistiar a casi 400 políticos catalanes que han vulnerado toda clase de normas constitucionales, autonómicas, que se han pasado la ley por montera, que han declarado la República independiente
independiente de Cataluña con idea de separar ese territorio de España. Eso no puede terminar con un perdón magnánimo donde no quede ni rastro de aquellos delitos, ¿no? Yo creo que es un grave error. Otra cosa es que va a ser inevitable porque ya está en marcha y porque se va a aplicar y porque el rey va a firmar la ley. Yo creo que va a quedar un poco en manos de los jueces, es decir, que será a partir de ahora los tribunales quienes aplicarán caso por caso y verán o investigarán o instruirán cada situación, que no es la misma. Evidentemente las responsabilidades no son las mismas, pero esto va a terminar con un perdón generalizado y con la puerta abierta para que vuelvan a incidir en lo que para ellos no solamente no es un delito, sino que es un derecho de independencia. Sí, yo sobre la manifestación de ayer, al margen del baile de cifras, que siempre que hablamos de manifestaciones los organizadores dan unas y las autoridades dan otras, perdón. Yo, la petición de Feijóo me parece hasta graciosa, ¿no? Porque siguen con el mantra de que este es un gobierno ilegítimo cuando ha sido elegido con todas las de la ley, nunca mejor dicho, en un parlamento, y lo que no podemos hacer es que cuando un gobierno no nos guste, pues decir que tiene que convocar elecciones, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo, pues que cada uno tiene derecho a manifestarse como, cuando y donde le dé la gana, siempre dentro de un orden y sin, como sucedió en el caso de ayer. A mí me parece bien que cuando estés en contra de una medida del gobierno, pues que te manifiestes. Lo que pasa es que todo el mundo tiene derecho a hacer lo mismo, siempre que no incurras en determinados comportamientos hostiles y bastante sancionables. Bueno, no sé si hubo 80.000 o 20.000. Lo que sí que puedo atestiguar con estos ojos que se comerá la tierra es que estaba petado, que diría un moderno. No cabía un alfiler en la puerta de Alcalá y adyacentes. A ver, la amnistía, pues si lo han dicho todo el mundo, o sea, lo que no puede ser es una trágala. La amnistía se ha dado por 7 votos. Pero vamos, esto, yo he hablado con dirigentes socialistas que están en la mamandurria sanchista y te lo reconocen, pero hace falta estar del tanque para creer que se hace por la regeneración y la convivencia. Como decía antes el señor Bolea, vamos, es que ni se han arrepentido ni nada, y además es una amnistía que se da a un grupo ultraderechista, xenófobo, malversador y por lo tanto corrupto. Eso como primera experiencia. Por cierto, puede quedar en nada, o sea, puede no entrar en vigor en cuanto el Tribunal Supremo se persone en Europa, y entonces queda paralizado ipso facto. Y esa es la ley y la praxis y la jurisprudencia, no solamente del Tribunal Supremo, sino también del Tribunal Constitucional, aunque no se ha planteado en los términos que se está planteando. Hombre, decir que es graciosa la petición de la oposición, bueno, pues es una manera, digamos, caritativa o graciosa, valga la redundancia, de pedir. Lo que es un hecho cierto es que a partir de hoy, creo que es 29 hoy, ¿no? 27. 27, pues dentro de 48 horas ya se abre el plazo constitucional para convocar elecciones en un gobierno que ha perdido por completo la calle, y su propio gobierno. Pero si en una semana han tenido que retirar 2 proyectos de ley, pero alguien en su sano juicio ha roto relaciones diplomáticas más o menos con 2 países. Es un gobierno completamente deshilachado y rodeado, es decir, tanto que se hablaba de lo de la mujer de Sánchez, pues ahí está el juez al que acude su abogado, por lo tanto está en condición de investigada. Otra cosa es que la brunete mediática prosanchista pues odie esto, como odió el famoso vídeo de la vicepresidenta Díaz hablando desde el río hasta el mar. Y esto, digamos, ha sucedido en medios públicos estatales. Yo creo que es evidente que, bueno, es más, la amnistía no fue una promesa electoral.
Es más, fue todo lo contrario. Entonces, nadie ha hablado de que sea un gobierno ilegítimo salvo vos, que yo sepa. Y me gano la vida analizando y siguiendo, informándome sobre estos temas. Ilegítimo no es, claro que es legítimo. Otra cosa es que venga, digamos, emponzoñado porque has hecho todo lo contrario de lo que prometiste. Y esto es también un hecho que nadie puede discutir. Y esto es así. Resumiendo, va a ser muy difícil que este gobierno pueda continuar, no solamente por la propia situación personal del jefe del gobierno, ahora está el tema de su hermano, en informaciones absolutamente irrefutables, sus 261.000 euros cobrados de la Diputación de Aragón, nadie sabe por qué. Entonces, es un hecho que va a ser muy difícil. Mira, el último, fíjate lo que es curioso y termino. Lo irónico del caso es que el último bocanada de aire fresco que le han dado al señor Sánchez ha sido la señora Meloni. Repito, Meloni, la que él califica como ultraderechista. Este fin de semana hemos visto... No deja de ser curioso, ¿no? La ha invitado, termino para que si los oyentes no lo saben, que la ha invitado a la participación del G7 que convoca precisamente Italia. Entonces, claro, bueno... En fin. Sí, por avanzar, Graciano, déjame que si no... Venga, no, iba a decir, este fin de semana veíamos a Isabela Azcón insistir que genera desigualdades territoriales. La amnistía, que es un mensaje que no es nuevo, por otra parte, que ya hemos escuchado a Azcón. Evidente. Sí, es un mensaje que llevamos oyendo mucho tiempo. Yo, al margen de eso, lo que genera desigualdades territoriales es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces ya tanto mensaje embarrando y haciendo las cosas así como arrojadizas, a mí ya me da muchísima pereza, y lo digo completamente en serio. Lo que genera desigualdades territoriales o desigualdades es, y yo siempre que hablamos de esto lo pongo encima de la mesa porque me parece que es de lo que hay que hablar, es que la gente tiene que llevar todos los días a sus hijos a la escuela y tiene que ir a los hospitales a que les traten sus enfermedades y tienen que tratar a sus padres en las residencias o 10.000 causísticas más, ¿no? Eso es lo que me parece que es de lo que hay que hablar, de las medidas que los gobiernos autonómicos, estatal e incluso municipales tienen que poner encima de la mesa para intentar solucionar la vida de la ciudadanía. Y esta continua campaña electoral en la que estamos sometidos, pues seguramente no ayuda, pero que los señores políticos piensen, todos, desde el primero hasta el último, que están puestos ahí cobrando dinero de los impuestos que les paga la ciudadanía y que en teoría se han comprometido a solucionar nuestros problemas. Yo lo dejaría ahí porque el ambiente que se respira y el ambiente que se está viviendo es tan sumamente feo que yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, bueno, la manifestación de Madrid era una manifestación contra la ley de amnistía, por lo tanto, pues el señor Feijóo tiene todo el derecho a tronar contra esa ley, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es un mitin electoral, no nos engañemos, están las elecciones europeas al cabo de la calle y todo se mezcla efectivamente y de pronto, sobre todo el Partido Popular dice, oiga, hay que votar lo mío porque eso es lo que interesa en Europa. Yo creo que confundir deliberadamente las elecciones europeas con unas primarias, con otras generales, es un grave error. Es un grave error y aparte es un fraude electoral porque no se está votando el gobierno español, se está votando la representación de España en Europa. No puede ser esto una nueva competición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No se puede reducir a eso, digamos, las elecciones europeas porque no lo son, porque hay que explicarle a la gente claramente para qué se va a votar ese día y por qué. El Partido Socialista se va a beneficiar lógicamente de coger mucho voto de la izquierda, digamos, en destrucción y el Partido Popular se va a beneficiar de mucho voto de Ciudadanos destruido. Pero eso no significa que aunque mejoren probablemente en sus resultados, estén decidiendo el gobierno de España. Eso no es así. Y yo creo que es muy importante tenerlo muy, muy claro, para que hablemos de Europa y para que hablemos sobre todo de las cosas que los aragoneses nos jugamos en Europa, que son muchas. Hay que darlas a conocer y ponerlas en la mesa.
empresa. Antes de que terminemos esta primera parte de la tertulia, hoy están convocados por la Consejería de Agricultura, 1:30 de la tarde, sede del departamento, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias. Reunión para sentar las bases acerca de nuevas ayudas para la sequía. En esa reunión estará, por ejemplo, UAGA. Vamos a saludar a Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de esta organización agraria. Señor Fatás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí estamos, un poquito expectantes a ver hoy cómo se desarrolla esta reunión que vamos a tener. Le iba a preguntar, ¿les han avanzado algo más de por dónde irían estas ayudas? Bueno, pues lo único que conocemos es lo que dijo el consejero en las Cortes, también en algún medio de comunicación, que iban a poner 6 millones para intentar solventar de alguna manera este problema que estamos padeciendo tan grave de sequía. Entendemos que la cifra, para empezar, es pequeña, es mínima, pero bueno, vamos a ver hoy lo que el consejero nos propone. ¿Esto serían ayudas directas, señor Fatás? No nos han concretado nada, nosotros entendemos que sí, así las venimos pidiendo ya desde hace tiempo, desde UAGA. Hoy vamos, es lo que quiero recalcar, con los deberes ya hechos. Ya hace un mes que pusimos encima de la mesa el problema que teníamos. Ya tuvimos una reunión hace 15 días donde le pedíamos a la Consejería esas ayudas directas, porque hay personas en el sector agrario que lo está pasando y lo va a pasar muy mal con esta sequía, y esas personas, esos agricultores, esas agricultoras necesitan esas ayudas directas. 6 millones son pocos, nos decía. ¿Qué cifra sería una cifra adecuada? Lo decía el propio consejero, lo ha dicho en alguna de sus intervenciones. Son pocas, siempre son insuficientes. Él mismo lo reconoce, y la verdad es que pues estamos hablando de una magnitud de una sequía muy importante en Aragón, en toda la zona de Teruel y el sur de Zaragoza, que afecta a muchas explotaciones, a muchas hectáreas. Entonces, pues repartir 6 millones para muchas hectáreas, si no se hace una cirugía, que es lo que también le pedíamos a la hora de repartir esas ayudas, pues va a ser muy complicado. ¿Y qué cifra, digamos, sí se aproximaría más a una respuesta adecuada? Todo depende de a quién queramos que lleguen esas ayudas. Nosotros, desde luego, lo que vamos a defender es lo que siempre hemos defendido, que sobre todo sean a esos profesionales de la agricultura, esas personas que viven de la agricultura exclusivamente o casi exclusivamente, a quien deberían de llegar. Ya en una anterior mesa cuando con todo el tema de las manifestaciones, en una mesa económica que tuvimos, ya pusimos sobre la mesa, antes de esta sequía, que hacían falta mínimo 14-15 millones para solucionar otros problemas, y este es un problema añadido. Entonces vemos que va a ser insuficiente esos 6 millones. Esperamos que se pueda aportar algo más de alguna otra partida. Si no hay una respuesta satisfactoria por la parte de la Consejería hoy, ¿el viernes salen a la calle? Yo quiero ir a la Consejería con una sensación o con una posición, sobre todo, de negociación. Vamos a ver lo que resulta en esa reunión. Javier Fatás, estaremos muy atentos. Un saludo. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA. Graciano, ¿qué te parece? Sobre la mesa 6 millones de euros. Los sindicatos agrarios reclaman pues prácticamente el triple, cuando menos. Sobre la mesa, la necesidad o no de ayudas directas. Pues ¿qué me va a parecer? 6 millones... digamos, yo no los gano todos los días. Si a veces trabajo por la noche, pues sí, ¿no? Pero es poco dinero para la magnitud del problema. Lo que sucede es que, ahí está el sentido común, la racionalidad y de las administraciones públicas. Quiero decir que el dinero público sí es de alguien. Sí, es de alguien, es de todos los que somos contribuyentes netos y latos, y es mucho ya, es decir, yo creo que ya sobre todo las clases medias, en trance de extinción, no están ya para ni que le suba un cuartillo más en los impuestos, que es lo que sucederá si la legislatura funciona, ¿no? Sigue adelante, que yo tengo muy serias dudas porque todo se deshilacha. Resumiendo y volviendo al tema anterior, un gran asunto
que entra en la cadena alimentaria y en lo que es la producción de alimentos, en los que no podemos mirar y silbar en la vía, porque o comemos, bebemos o nos morimos. En 30 segundos, Isabel. Juan. Sí, no, que es que este son el tipo de cosas que nos estamos jugando el próximo 9 de junio, ¿no? El 80% de las legislaciones, de las políticas, de las medidas estatales tienen que ver con transposiciones de directivas europeas, y fundamentalmente tiene que ver con la agricultura. Y yo no puedo estar más de acuerdo en lo que decía el señor Fatás, que las ayudas y las ayudas directas y las ayudas y la PAC tendrían que estar fundamentalmente dirigidas a la gente que se dedica a que su principal modo de vida es la agricultura, y evitar todas estas grandes terratenientes que cobran muchísimos millones de euros de la PAC sin que ese sea su medio de vida. Sí, yo a favor, porque es un caso, es una circunstancia excepcional, viene forzada por una sequía que lógicamente hay que hacerle frente, y es probablemente la única manera de hacerlo. Y son las 9:00 de la mañana, así que a una pausa en la tertulia. Ahora seguimos con Juan Bolea, con Isabel Poncela y con Graciano Palomo, pero vamos a actualizar la información. ¿Por dónde pasa ahora mismo, Ana? Hoy les contamos que en unos días Naciones Unidas va a presentar una carta de alegación para denunciar la situación vivida por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el aragonés Pedro Arrojo, durante el Consejo Mundial del Agua en Indonesia. Sufrió amenazas por un grupo de paramilitares que tenía secuestradas en un hotel a 50 personas del Foro Paralelo de los Pueblos por el Agua. Arrojo, que acaba de llegar a España, ha explicado aquí en Aragón Radio que surgen movimientos en contra de estos foros oficiales porque no atienden realmente a los verdaderamente afectados por la falta de agua potable. Foro oficial acaba siendo pues una gran feria comercial de lujo. Fíjese que había que pagar 900 euros para inscribirse en el foro oficial, ¿no? Entonces, ese carácter polémico de estar organizando algo en torno al agua, en donde realmente la gente afectada por los problemas de no acceder al agua potable, al saneamiento, pues ni siquiera pueden entrar, ¿no? Sí. Pues se produce necesariamente otros foros. Además, hoy entra en servicio el nuevo centro de salud de Barbastro. Contará con espacios más grandes y luminosos, y la inversión realizada ha sido de 8.600.000 euros. Carlos Pérez. Extrahospitalarias con punto de atención continuada y base del 061, 15 consultas de medicina familiar y comunitaria y otras 15 de enfermería, 6 consultas también de pediatría, con otras 3 de enfermería pediátrica, área de atención a la mujer y equipo de soporte domiciliario, trabajo social, odontología y admisión. Una vez ya puesto en marcha, se espera que se inicien las obras de reforma y adecuación del edificio antiguo, que durarán los próximos 8 meses y al que se unirá el nuevo para multiplicar por 3,6 la superficie del que se ha utilizado hasta la fecha. En Teruel, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprueba hoy varios convenios. Cuéntanos, Eva Lázaro. Por un lado, dará el visto bueno al que firma con Interpeñas para la celebración de las fiestas de la Vaquilla del Ángel, que comienzan en apenas un mes. Por este motivo, la asociación que aglutina las 21 peñas recibe un total de unos 100.000 euros para organizar distintas actividades. Además, también se aprobará el convenio con Cáritas para colaborar en los gastos de la gestión del economato social, y también el que se firmará con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para organizar un evento de capacitación en esta materia y el uso seguro y responsable de Internet. Tras esta junta, desde el equipo de gobierno harán balance del primer año de gestión en el área de infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel. Y en Zaragoza, el Ayuntamiento da a conocer hoy una nueva convocatoria de ayudas a la vivienda dirigida a mujeres víctimas de violencia machista. El año pasado creció el número de mujeres y menores que tuvieron que ser alojados en la casa de acogida y en los pisos tutelados del consistorio. Lucía Peralta. Concretamente, 33 mujeres y 65 menores fueron atendidos, destacando el aumento de esta última cifra, pues fueron 36 más que el año anterior, siendo el número más alto de los últimos 5 años. Estas ayudas a la vivienda buscan favorecer la autonomía de las víctimas de violencia de género en la ciudad. Las ayudas van dirigidas al pago del alquiler o al de la hipoteca de la vivienda. Por otro lado, también el Ayuntamiento de Zaragoza dará a conocer hoy un nuevo plan de actuaciones en parques infantiles. La última inversión que se dio a conocer en este sentido fue la construcción de un nuevo parque en el barrio rural de San Juan de Mozarrizar. De los deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca ganaban ayer para atar la
permanencia a Segunda División. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista se impuso por 0-2 en Santander en un partido en el que se ponía por delante muy pronto gracias a un gol de Iván Azón y que sentenció en los últimos instantes Sergi Enrich. Víctor Fernández estaba satisfecho por lograr un objetivo que no tiene que ser el del Real Zaragoza. Y un partido, un resultado que nos confirma la salvación, que entiendo que no es el objetivo de un club y de una ciudad como Zaragoza, pero bueno. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca también se impuso por 0-2 al Cartagena gracias a un doblete de Eladi Zorrilla en un partido casi sin historia. De esta forma, el conjunto que dirige Antonio Hidalgo consiguió una permanencia que parecía muy complicada en el primer tramo de la competición. Además, en la última jornada de Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona perdió ante Logroñés por 0-2 y el Teruel empató a 1 en Ponferrada. Cuarte y Ebro se jugarán la final territorial del playoff por el ascenso a Segunda Federación tras eliminar a Caspe y Épila respectivamente. Por su parte, Full Energía Colo-Colo perdían ante Quer en el primer partido del playoff por el ascenso a Primera División. En baloncesto, Casa de Monzaragoza hacía oficial la llegada del pívot Gilson Bango, mientras que confirmaba que Leo Fibig no continuará la próxima temporada en el conjunto femenino. Y en tenis, mañana debuta Irene Burillo en Roland Garros, lo hará ante la japonesa Uchijima. Hoy, no antes de las 3, Rafa Nadal jugará ante Zverev. Ayer Carlos Alcaraz se estrenaba con una cómoda victoria. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Empieza la semana con mucha suavidad, ahora mismo con 15 grados de temperatura tanto en Huesca como en Zaragoza, y nos quedamos con 11 grados en Teruel. Hay que decir que esta tarde otra vez estaremos entre los 22 y 27 o 28 grados de máxima en muchas comarcas. Van a bajar algo esas temperaturas respecto a ayer, básicamente porque tendremos Cierzo, que entre comillas refrescará más, pero todavía con mucha bonanza, como decíamos. Y todavía con algunos chaparrones que aparecerán a eso de mediodía, primeras horas de la tarde, en el Pirineo, sobre todo ya desde la Sierra de Guara y desde las montañas de la Ribagorza hacia el norte, así como entre Gúdar-Jabalambre y el Maestrazgo, de forma muy localizada. En el Ebro, por ejemplo, también en las 3 capitales de provincia, de hecho, vamos a tener más dominio del sol con ese viento de Cierzo. Mañana vamos a despertar con algunas nubes pegadas a Teruel, allí por la tarde algún chaparrón, pero en general el martes va a ser otra vez más cálido que hoy. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Vamos a poner la mirada ahora en algunos asuntos locales, entre otros que el Ayuntamiento de Zaragoza avanza en la implantación de la conocida como zona de bajas emisiones en la ciudad. El viernes el Pleno aprobó el anteproyecto de la ordenanza que va a regular la circulación en el centro de Zaragoza y Esperanza, vamos a recordar primero que es una zona de bajas emisiones para que lo podamos entender todos. Sí, porque este es un concepto que venimos repitiendo pero que todavía no está totalmente implantado. Una zona de bajas emisiones es un área en la que se limita la circulación y el estacionamiento de coches contaminantes en el centro de las ciudades. El objetivo, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Esta es una obligación marcada por ley para las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. Para acceder a estas zonas, los coches deben llevar su etiqueta, su pegatina correspondiente, la 0, Eco, la B o la C. Es obligatorio tenerla y se puede adquirir, por ejemplo, en correos o en talleres autorizados. Aquí en Zaragoza, ¿qué es lo que propone el Ayuntamiento, Esperanza? Pues aquí en Zaragoza ya está señalizada esa primera zona de bajas emisiones entre el Coso Conde Aranda y Paseo Echegaray Caballero. A partir del mes de julio, la novedad es que empezarán los controles para recordar a los conductores que hay que llevar las pegatinas en los coches y si entran en esta zona vehículos que no están permitidos, habrá sanciones informativas, es decir, sin un desembolso económico, un aviso. Las multas podrán imponerse ya a partir de enero de 2026. La segunda fase de este plan se pondrá en marcha en 2030, entonces se ampliará la zona de bajas emisiones hasta el Paseo María Agustín. No estará vigente siempre, habrá un horario de 7 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Reacciones de estas últimas horas? Pues la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ya ha adelantado que presentará alegaciones a este anteproyecto de zona de bajas emisiones. Entre ellas piden que se amplíe también a la margen izquierda dentro del segundo cinturón o piden también que haya un plan ambicioso de transporte público o de movilidad activa para permitir acceder de manera universal a estas zonas restringidas. Gracias. Esperanza, ¿qué os parece el planteamiento del Ayuntamiento de Zaragoza? Juan, ¿es mejor apostar por una zona de bajas emisiones reducida, chiquitita? ¿Es mejor ampliarla?
A ver, yo creo que hay que aplicar la ley, lógicamente, que además va a redundar en la salud cívica. Yo creo que la delimitación de estas áreas es una cuestión puramente técnica. Habrá que saber qué zonas de la ciudad, la céntrica, la margen izquierda, cualquier otro distrito, tienen efectivamente mayor problema con este tipo de movilidad y tomar las medidas. Yo no creo que sea solamente el centro, ¿verdad?, el lugar donde se producen esas emisiones nocivas, sino que hay otros muchos lugares en Zaragoza y eso habrá que informarlo técnicamente y tomar las decisiones correctas en la ordenanza. Es que la parte actual, en el primer sitio donde se va a implantar, que ya está implantado de una manera un poco piloto, es que son las calles del centro en las que menos tráfico hay de toda Zaragoza, porque hay muchísimas calles peatonales a las que solamente hay acceso para coches, para garajes y para aparcamientos. Y bueno, pues y además es que se establecen unas grandísimas excepciones. Me refiero, si tú tienes un coche que tiene que no está encuadrado en estas posibilidades, pero tienes un garaje en la zona, pues puedes entrar sin problema. Además puedes entrar 8 veces al mes, creo, en esta zona sin ningún tipo de justificación, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema evidente de salud medioambiental, de contaminación general, aunque Zaragoza no es una de las ciudades más problemáticas en este aspecto, y hay un problema evidente de cambio climático generado por la acción del ser humano, y cuanto más medidas se tomen para intentar atajar eso, mejor. También es verdad que tú lo que no puedes hacer es decir de repente, mire usted, señor, a usted este coche ya no le sirve, tiene que cambiárselo, tiene que decir que las cosas hay que hacerlas con cierto sentido común y con cierta capacidad de que las instituciones se involucren en las mismas, más allá de marcar calles y decir, por aquí usted con esta tartana de coche que tiene ya no puede pasar. Todo lo que sea coadyuvar para vivir en aire limpio me parecerá bien, pero efectivamente con el Moncayo soplando un día sí y otro también, creo que los zaragozanos tienen mucho menos problema que los que vivimos en Madrid, por ejemplo. Y 10, las 9 de la mañana. Voy con otros asuntos también, ya sacando la mirada de nuestra comunidad autónoma. 2 asuntos de la actualidad internacional. Hoy, por un lado, tenemos a Zelensky, al presidente de Ucrania, aquí en España. Va a firmar un acuerdo de seguridad bilateral con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, después almuerzo en el Palacio Real, también con la presencia de Felipe VI a partir de las 2 de la tarde y luego visita al Congreso de los Diputados. El compromiso de España, Graciano, empiezo por ti, el compromiso de España con Ucrania tiene que ir en esta línea: incremento de las armas que se envían, más financiación para que Ucrania se defienda de los ataques de Rusia. Ayer decía Zelensky que Rusia se está rearmando muy cerca de la frontera de Kharkov. Bueno, evidentemente, es que es David contra Goliat. Suficiente está haciendo el valeroso pueblo ucraniano dando algunos zarpazos al oso, ¿no? Pero la balanza está muy desequilibrada, entre otras cosas, porque una parte de la clase dirigente en Estados Unidos pues ha dicho que Zelensky tiene que navegar al pairo, ¿no? Pero por ir al grano de nuestro país, porque tampoco estamos llamados aquí a subvertir el orden internacional. Y yo decía al comienzo, en el tema del deshilache de un gobierno incapaz de afrontar los graves y muchos y graves problemas que tiene el país, que está en la UBI permanente. Mira, el presidente dentro de 1 hora o 2 horas le va a prometer a Zelensky 1.100 millones de euros en ayuda de armas, independientemente de lo que ya se ha enviado. Bien, pero dentro del propio gobierno, casi la mitad del gobierno están completamente en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque tiene su afinidad con Moscú o porque consideran que como es una batalla perdida, para que perdís. Pero es que dentro de lo que es la coalición, los que sostienen al señor Sánchez, está Junts y su beta rusa, acreditada no solamente por los investigadores españoles, recuerdo como media docena de reportajes publicados en El País, no el actual, naturalmente,
confirmando la huella rusa en el proceso. Y claro, son los que le sostienen. Entonces esto es, lo que no puede ser y además es imposible. Es decir, a mí me parece bien que se ayude al pueblo ucraniano, el pueblo español lo ha recibido con la solidaridad que le caracteriza y que va en su ADN, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que deja, como ha pasado ahora mismo con el gran quilombo que hay en Argentina y el otro gran quilombo que hay en la Franja de Gaza. Lo que tiene que haber, desde mi punto de vista, es un gobierno coherente y un gobierno que se pueda vender en el mundo como solidario entre él mismo. Pero, claro, esto no está sucediendo. Entonces, como decía antes y vuelvo a recordar, Meloni, a la que Sánchez ha colocado en la otra parte del muro que está levantando o que ha levantado, le ha dado una bocanada para aguantar un poquito. Y Zelensky, pues también, entre otras cosas, porque es donde se van a centrar la gran brunete mediática sanchista, que va a poner el foco en eso y no en los asuntos domésticos. Isabel. Sí, mientras hablamos de todo este tipo de cosas, creo que ha habido un ataque ruso a un supermercado con no sé cuántitas víctimas. Sí, pero hace 48 horas. Sí, bueno, sí. No ahora mismo, ya me imagino. Pero que me refiero que en este endiablado tablero mundial, definitiva, quienes están sufriendo son las personas que están sufriendo la guerra. Y en el espacio europeo, que según yo comparto, es el espacio más libre, más igual, más solidario, más democrático que hay ahora mismo en el globo terráqueo, pues yo creo que lo que habría que hacer es intentar consensuar una política, una medida, una postura común frente a este tipo de ataques a la dignidad de los pueblos y de las personas, de los pueblos, en el caso de Ucrania también, e incluso en el caso de Palestina, ¿no? Donde Israel, un gran aliado súper democrático de Estados Unidos, está cometiendo unos terribles ataques y un terrible genocidio sobre la población palestina, con el otro día, no sé cuántos muertos habrán sumado ya desde las últimas cifras, con 35.000 muertos, de los que un altísimo porcentaje son mujeres y niños. Me refiero, hay conflictos abiertos en canal sobre la faz del mundo, estos dos de los que hablamos y muchos otros que igual ni tenemos en la cabeza o de los que no nos acordamos, en el África subsahariana y en muchísimos países donde hay un alto porcentaje de la población que está siendo masacrada, y el mundo, yo creo que el mundo que se denomina a sí mismo civilizado, no puede permitir estas cosas, y hay gente que tiene que tomar la iniciativa y intervenir o propiciar posturas comunes en el seno de la Unión Europea, sobre todo, y bueno, iba a decir la ONU, pero claro, con las posibilidades de veto que tienen en ese organismo, pues lo veo complicado. Pero vamos, siempre no hay que dejar de pensar en las víctimas de estos conflictos. Sí, yo creo que la política española con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia es correcta. Yo creo que ese apoyo ahora a Zelensky de 1.100 millones de euros para armamento está bien concedido, porque yo creo que Putin no puede, ojalá, ganar esta guerra. Estamos hablando de un asesino, estamos hablando de un genocida, estamos hablando de un torturador. Hay que leer esa entrevista que publicaba en el periódico de Aragón estos días la líder, la cantante de las Pussy Riot, María Aliojina, una chica que ha estado detenida durante meses en celdas de aislamiento a 35 grados bajo cero en una penitenciaría similar a la que mataron a Navalny. Este es Putin realmente, este es el personaje que está desafiando a Europa. Insisto, no puede ganar la guerra. María Aliojina advierte de lo que ocurre si gana en Ucrania,
Putin no se frenará ahí, va a continuar a Georgia, a Moldavia, a Polonia. Hay que ganar esta guerra y hay que mojarse. Yo creo, por lo tanto, que la política española aquí es absolutamente correcta y ojalá nuestra ayuda sirva para derrotar a este tirano al que ojalá veamos un día delante de una corte internacional. Nos quedan unos minutos, nos quedan 3-4 minutos para terminar la tertulia. Déjame, Graciano, un segundo solamente, que aprovecho y hablamos también de la situación que tenemos en la Franja de Gaza, en Israel, Palestina y sobre todo después de las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha asegurado que nada va a amedrentar a España en su apoyo a un alto el fuego en Gaza y a la entrada de ayuda humanitaria, tampoco al reconocimiento del Estado palestino, y que sobre todo se ha quejado amargamente después de la publicación de una grabación en la que Israel mezcla el baile flamenco con imágenes de terroristas y con mensajes como por ejemplo el de Pedro Sánchez: jamás te agradece tus servicios. No sé qué eso está pareciendo este último devenir de acontecimientos en ese triángulo España, Palestina, Israel. Juan, empiezo por ti y ya digo, un minuto cada uno que tenemos que ir terminando. Mira, yo decía que Putin es un genocida, Netanyahu es otro genocida. Estamos ante dos locos, ¿entiendes?, desatados con un armamento potentísimo. Aquí están masacrando al pueblo palestino. El Estado palestino debe ser reconocido, como ha hecho España y 150 países más. Yo creo que hay que frenar esta guerra, hay que hacer todo lo posible, pero desde luego el ataque de Israel es una guerra de conquista, ya no es una represalia contra un ataque terrorista. Graciano. Bueno, sería más correcta todavía la política exterior si se dejara de comprar gas a Rusia y se llamara al embajador, ya que son dos genocidas en tus palabras, y yo las puedo suscribir. Bueno, en cuanto a Gaza, rápidamente, ahí también, nadie en su sano juicio pone en cuestión la creación de un Estado palestino y el exceso tal, pero hay que preguntar a las dos partes. Tú, cuando dices desde el río Jordán hasta el mar, estás poniendo en cuestión la existencia del Estado palestino. Y simplemente un dato sin ningún tipo de intención. En España viven 2.4 millones de musulmanes, de los cuales 1.1 millones tienen derecho a voto. Y hay 40.000 judíos. Nada más. Isabel, última palabra de la tertulia. No, pues yo me reafirmo en lo que he dicho antes. Se está cometiendo desde... querer equiparar la defensa de la constitución del Estado palestino y la denuncia del genocidio que está cometiendo Netanyahu, querer identificar eso con que España está apoyando a los terroristas de Hamás, me parece, si no fuera dramático, me parecería hasta pueril. Nadie en su sano juicio respalda que siga habiendo rehenes en manos de Hamás, rehenes israelíes, y nadie en su sano juicio puede apoyar el ataque que se cometió el día 7 de octubre, creo que fue. Bueno, pero hay que decirlo. Sí, claro, pues ya lo he dicho yo creo, vale. De los tres lo he dicho yo. Pero eso no es ni de lejísimos incompatible con denunciar hasta las últimas consecuencias el genocidio, y yo sí que lo digo con todas las letras, genocidio que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino, que es que solo hay que ver diariamente las imágenes. Y para eso yo creo que la solución pasa por, como decía Juan, han hecho España, Israel y Noruega, España, Irlanda y Noruega en los últimos días, y otros 150 países de la comunidad internacional, por reconocer la solución que está establecida desde la Constitución de Israel, que es la creación y convivencia de un Estado palestino, y no la conquista que está Israel intentando hacer de esos territorios. Vamos terminando, son y 22, las 9, nos queda la banda sonora del día. Hoy es fácil adivinar quién ha elegido la banda sonora porque
Juan Bolea, eres el único que elige a Bowie. Esto es muy llamativo, esto es muy sorprendente. Eres el único que elige a Bowie para la banda sonora. Yo solo oigo música de los 60 y de los 70, ya sabes. Y fíjate que esta maravillosa canción, que es Rebel Rebel de Bowie, cumple 50 años, que parece que está fresquita de ayer. Pues su disco Diamond Dogs cumple medio siglo. Fíjate tú qué adelantado era este hombre, qué vanguardista, y qué maravillosa canción Rebel Rebel, ¿no? Bueno, a favor siempre de David Bowie. Algo de lo que nos cuentan los oyentes en el 608-578-412. Esperanza. Sí, pues tenemos reacciones a esa zona de bajas emisiones. Ascen nos dice respecto a la contaminación en el centro, lo que más contamina también en los barrios son los autobuses viejos, deberían renovarlos. Antonio nos dice, me parece bien que se vigilen las emisiones contaminantes, pero eso conlleva otras obligaciones como aumentar las flotas y la frecuencia de autobuses urbanos, por ejemplo, la de la línea 21. Pero total, Juan, ¿le habías elegido la canción por algo de la actualidad? ¿O? Sí, por los 50 años de Diamond Dogs. No por la actualidad. No por la actualidad. No. Tenía que haber puesto una de las Pussy Riot. Mira, como se ríe Isabel, porque dice, a ver si le dice lo de que ha hecho trampas al elegir la banda sonora a Bolea también, como me lo ha dicho a mí alguna vez. No. Sí, ha hecho trampas. Bueno, todas las canciones hablan de uno mismo, de una misma. Escuchadlas, todas. Venga, capote, como Truman. Ya, que vaya bien la mañana. Hoy lunes, Isabel Poncela, Graciano Palomo, Juan Bolea, buen día, adiós. Gracias. Hasta luego. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Si ya tienes la documentación electoral, puedes enviar tu voto hasta el 6 de junio por correo certificado. Es totalmente gratuito. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España, interior.gov.es. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer Tribuneros de la semana. Ahora Tribuneros también en directo por video streaming. Disfruta de las entrevistas a los mejores deportistas. Ander Herrera. Hola, Ander. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. De la tertulia. Ya has puesto en mi boca lo que quería decir. Y no te pierdas nada. Tribuneros. Ahora también por video streaming en el canal de YouTube de Aragón Radio. Estamos teniendo demasiados avisos. Creo que hay que recapacitar, reflexionar sobre lo que está ocurriendo, porque no es de este año o año y medio. Llevamos 4 años salvándonos en la jornada 40. Entonces, o nos reinventamos o tenemos otro tipo de discurso, pero esto es un sufrimiento insoportable, por lo menos para mí como zaragocista. Es algo muy grande, es algo que hemos luchado muchísimo desde el primer día que llegué. Nos ha costado mucho en el último tramo. Parecía que hacía un mes y medio lo teníamos en la mano y hace 2 semanas parecíamos que íbamos en otra dirección. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. ¿Me dejas quejarme de que vamos a tener una última jornada aburridísima o mejor no hago comentarios con esto? Tú haz lo que quieras. En salud vamos a ganar bastante muchos. Sí. Ya la hemos perdido durante el resto del año. De todas formas, que tampoco somos muy de pasar facturas, ya lo sabes. Con 47 puntos habría sido suficiente. Sí, señor. Es decir, fallaste tú también. No, yo te dije que no. No, tú dijiste 49. Que no habrían sido. O sea, que no habrías. No, dije que menos de 49 seguro. Escucha, vamos a resolverlo esto de una manera
democrática. A que no tiene razón. Ricardo Civera, buenos días. Buenos días. 2 contra 1, ¿no? Yo creo que no. Creo que dijo lo contrario. Sí, los que estabais acongojados con el número de puntos a vosotros. Sí, es verdad. Al final no van a hacer falta tantos como creíamos Ricardo y yo. ¿Qué tal ayer por Santander, Ricardo? Pues muy bien, ¿no? Bien, ¿no? Tarde de mucho sufrimiento, de mucha tensión, de mucho sentimiento, nervios a flor de piel, pero bueno, al final se consiguió este objetivo, vamos a llamarlo secundario. Sí. Bueno, estuvisteis ayer los dos en Santander, ¿no, Pepe, Ricardo? Sí. Y una de las cosas que destacó Víctor Fernández a la conclusión del choque, ¿no? El magnífico ambiente que había desde las 11 de la mañana. Bueno, yo te puedo decir que ya desde el viernes, ese sentimiento de vinculación y de identidad hacia un club, en este caso como el Racing de Santander, que es cierto, está peleando por un posible ascenso a Primera División, cuando hace 2 temporadas estaba celebrando un ascenso de Primera Federación a Segunda, pero que refleja un poco, ¿no?, lo lejos que, por ejemplo, ha estado este año el Real Zaragoza de las posiciones, como también reconocía el propio técnico, que deberían de ser su objetivo. A la conclusión se manifestaba feliz Víctor Fernández por haber logrado el objetivo de la permanencia, pero también dejaba muy claro que ni una ciudad como Zaragoza, ni un club como el Real Zaragoza tendría que hablar de una permanencia en Segunda División como objetivo real. Ahora hablamos de las palabras de Víctor del partido. Ricardo, 0-1 en el minuto 3 y luego ya pues a intentar dormir, ¿no? ¿Cómo lo viste el partido? Sí, bueno, yo creo que recuperamos la versión más fiable, ¿no?, de nuestro Real Zaragoza. Yo creo que es el dibujo a nivel táctico que más se asocia a la figura de Víctor Fernández, y la verdad que yo creo que desde mi punto de vista que el Real Zaragoza ayer jugó el mejor partido de la era de Víctor, un equipo solvente, un equipo que desde el primer minuto y desde ya el calentamiento se veía que el bloque y que todo el equipo estaba muy implicado en el objetivo de sacar el partido como fuera. Y realmente pues se vio un Zaragoza muy bien plasmado en el campo con ese 1-4-4-2 reconocible, ¿no?, por parte de Víctor, con adaptaciones y con variabilidad técnico-tácticas a lo largo del partido, pero un equipo muy compacto, muy sólido y que a la postre pues fue el equipo que nos ha llevado a ganar el ayer. Bueno, otra vez Iván Azón, al que ha habido momentos de la temporada en el que se le ha criticado, pero que es verdad que de un modo u otro, pero siempre o casi siempre aparece, no siempre con el gol, no tantas veces como nos gustaría, pero siempre aparece. Y otra vez al final Sergi Enric, ¿no?, que al final de alguna manera, pues en fin, después de una temporada en la que no ha estado, pero ha estado cuando más tenía que estar. Los 2 últimos partidos, 2 goles que son fundamentales para la salvación del Real Zaragoza. Así es, ¿no? Iván ayer yo creo que completó un partido excelente con esos movimientos al espacio, estuvo en su hábitat más natural, muy bien en la definición del primer gol, muy bien en el trabajo en la disputa, en esa primera referencia en fase defensiva junto con Mesa. La verdad que se echó al equipo a la espalda, evidentemente, y además acompañó con Edgar, que creo que tenemos que reconocer, porque en la primera parte cuando el Real Zaragoza estuvo más sometido a un muy buen Racing, también colaborativo, combinativo, muy fuerte por dentro, nos generó mucho peligro 20-30 minutos de la primera parte en la que, insisto, el Zaragoza estuvo sometido. Y la verdad que lo que marcabas también, Javi, ¿no? Enrich las 2 últimas jornadas con sus goles han sido decisivos, pero yo creo que la participación de Enrich hay que valorarla también desde la implicación, desde el primer minuto fuera de. Yo creo que todo lo que se ve de Enrich en el trabajo con sus compañeros, animando cuando está en el calentamiento, cuando sale, muy metido, y yo creo que ese valor también ha sido fundamental para que el Zaragoza consiguiera este objetivo. Y al final, en el caso de Iván Azón, no solo son los 5 goles que ha conseguido en esta temporada, sino la importancia que han tenido muchos de ellos, el de ayer sin ir más lejos, y los intangibles en muchos momentos que le ha dado al equipo en forma de profundidad, de trabajo, de sacrificio. Hay que tener en cuenta y hay que poner en la balanza que, aunque solo quede una jornada de liga, Mollejo ha metido 4 goles, los 5 de Iván Azón,
sin ambaques ninguno y con los 2 consecutivos que ha logrado en estas 2 últimas semanas, Sergi Enrich 2. Es un bagaje muy pobre, más allá de los 11 de Michael Mesa, para un equipo que en principio estaba confeccionado y diseñado con la intención de pelear por los primeros lugares. Es cierto que has tenido esa fortuna de que te ha aparecido un futbolista de segunda línea como Michael Mesa, que supera la decena de goles, pero el resto de los atacantes del equipo no han estado al nivel, más allá, insistimos, de la cantera de Iván Azón, que es cierto que ya lleva varias temporadas en el primer equipo y lo sigue haciendo, y de la irrupción de un Adrián Liso, que además ayer de nuevo tuvo especial importancia durante el partido por su trabajo, de nuevo insistimos, por los intangibles, pero que probablemente si no hubiera aparecido en el escenario de la vida del Real Zaragoza estaríamos hablando ahora de un devenir bastante más complicado en torno a la clasificación. Bueno, ahora hablamos de futuro y de las palabras de Víctor Fernández, pero por cerrar lo de ayer, evidentemente no lo pudisteis ver porque estabais en los campos de Sports del Sardinero. El Huesca, victoria también, mismo resultado, 0-2 en Cartagena. Bueno, este es seguramente un partido más típico de final de temporada en el que el rival no se juega absolutamente nada. El Cartagena creo que ni tiró a puerta en todo el partido y el Huesca, pues en fin, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Aprovechar una cantada monumental del portero del Cartagena en el primer gol y un rebote en el segundo gol. Fin de semana redondo para nuestros equipos, desde luego. Así es, ¿no? El Huesca, pues la versión más reconocible del Huesca fuera de casa ha sido un poco lo que es la foto finish de la Sociedad Deportiva Huescas como visitante. El segundo mejor visitante después del Leganés, con más porterías a 0, y la verdad que con 27 puntos como visitante, pues habla muy bien y habla a las claras, ¿no? del trabajo de Antonio y de todo su cuerpo técnico para lograr este objetivo fundamental, ¿no? No, iba a decir que hay varios datos que todavía refuerzan más lo que estás diciendo. Desde la llegada de Antonio Hidalgo, la Sociedad Deportiva Huesca ha sumado 41 de los 90 puntos que se han disputado. Es casi el 50%, que se dice pronto cuando llegas a un equipo que estaba, recordemos, prácticamente en ese momento, ¿no?, desahuciado en la tabla clasificatoria y transmitiendo unas sensaciones muy malas. Y creo que son 17 porterías a 0 las que ha logrado el equipo desde entonces. Es un trabajo en el que el técnico no solo le ha dado la vuelta a la mente de los futbolistas, sino que todo, como se dice habitualmente, se ha cimentado desde la seriedad defensiva, desde el trabajo colectivo, desde hacer de la unión de los 11 futbolistas que están en el terreno de juego la unidad para ir en un mismo camino, teniendo en cuenta de que, es cierto, la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, más allá del trabajo común, a nivel individual tenía probablemente muchas más carencias de las que finalmente se han demostrado en la clasificación. Bueno, Antonio Hidalgo sigue, ¿no?, la temporada que viene, Pepe. Sí, en principio tiene contrato en vigor. Hubo cantos de sirena que venían equipos a por él, pero también da la sensación de que se haya alargado un poquito, ¿no? Esta permanencia probablemente va a hacer que continúe en Huesca. Vale, ¿y Víctor Fernández? Pues es una buena pregunta. En principio también tiene contrato en vigor y ayer un poco lo vinculaba él y lo contábamos en la jornada de Aragón TV, que va a también depender mucho de cuál sea la intención, el proyecto del Real Zaragoza de cara a la próxima temporada. Hemos escuchado el sonido en el que reconocía que son 4 años consecutivos peleando por lo mismo, y cuando se le seguía un poco preguntando por el futuro dejaba más claves. Un análisis honesto de lo que nos ha ocurrido en todos estos últimos años, porque no es una cuestión de lo que ha ocurrido en este año y medio o 2 años con los nuevos propietarios, que llevamos 4 años de desencanto, de decepciones, de sufrimiento, salvándonos siempre en la jornada 40 matemáticamente. Este año no nos hemos salvado en la 40, en la 41, o sea, este año todavía más complicado, no puede ser. Bueno, estas son algunas de las claves. Dejaba más titulares en sala de prensa. Un poco por resumir, Víctor Fernández ahora ya ha tenido varias conversaciones, pero ahora su objetivo es conocer de primera mano cuál va a ser el proyecto de la próxima temporada, de qué manera se va a trabajar en armar una plantilla que pueda estar peleando por recuperar la primera división por parte del Real Zaragoza. Todo lo que no sea eso alejará a Víctor Fernández del banquillo del Real Zaragoza. Sí. Veremos a ver, porque ayer lo decía Cheo Santamaría durante la retransmisión de aquí de Aragón en Juego. Ayer se ganaba una semana para tener más tiempo a la hora de confeccionar todo el plan de futuro del Real Zaragoza. Esta semana ya se ha ganado y no tienes que esperar a que termine el partido ante el Albacete para empezar a mover algunas piezas. Claro, es que yo creo, Ricardo, que estábamos todos con la cabeza en que en principio dábamos por hecha la salvación del Real Zaragoza y, ya digo, teníamos la cabeza en el mañana y en el pasado mañana, ¿no? Y en pensar ya en la siguiente temporada.
Yo creo que sí, ¿no? Estamos justamente con el dindón de la campana, ¿no? Salvarnos en la penúltima jornada de carácter matemático ha supuesto pues un reflejo, ¿no? Un reflejo de lo que ha sido la temporada con ese proyecto ilusionante en verano, y que todo el mundo, todo el aficionado, la voz de Víctor es la voz del zaragocismo, ¿no? En vena, ¿no? Un proyecto deportivo que en verano pues alimentaba, ¿no? Y además con esos buenísimos resultados, ¿no? En esas 5 primeras jornadas, y que poco a poco se fue desvaneciendo hasta lo que hemos vivido hasta la jornada de ayer, ¿no? Entiendo que tiene que ser un proyecto donde el jugador de cantera tiene que ser un punto de referencia y un punto base donde construir un bloque con una entidad deportiva, con una idea de juego, y que sobre todo pues se finalice, ¿no? Que siempre esos proyectos deportivos están muy 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 alejados de lo que sería el objetivo final, ¿no? De que la Zaragoza ascienda a Primera División. Vamos a tener tiempo, vamos a tener muchas semanas por delante, pero Real Zaragoza y Huesca tienen que empezar de cero, es decir, cuantos más cambios en la plantilla mejor, o creéis que hay mucha gente que es de alguna manera recuperable. Pepe, Ricardo. No sé si poner nombres propios ya encima de la mesa, ¿eh? Cuantos más cambios mejor. Yo creo que en ambos casos, hablando en clave zaragocista, es verdad que todos tenemos varios nombres en la mente que deben de continuar, o que la intención tiene que ser esa. Los canteranos, en el caso del Real Zaragoza, Alejandro Francés, Francho Serrano, Iván Azón, son futbolistas que todo el mundo quiere que continúe. El primero, Víctor Fernández, en caso de que sea el entrenador, pero a la vez también hay otros cuyo rendimiento y además cuyo contrato hacen pensar que lo mejor para todas las partes es salir, y que esas fichas, ese dinero se puede invertir en futbolistas de un rendimiento mayor. Tiene que haber una regeneración, ¿no? En lo deportivo, en nombres. Coincido con José en este sentido, ¿no? Hay que empezar un poco ya no digo desde cero, pero sí desde 2 para poder establecer tanto las plantillas del Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca en conseguir los objetivos que se plantean a principio de temporada. ¿Algo más del fin de semana? Que ya ha finalizado la primera federación, ya tenían los dos equipos los objetivos, uno conseguido y el otro había perdido la categoría, que tenemos que estar de celebración porque tanto Inés Bergua como Alba Bautista han hecho un campeonato de Europa de gimnasia extraordinario con 4 medallas entre las dos, y que por último, si te parece, tendremos que estar pendientes de la próxima semana, ojalá que tenga mejor suerte Full Energía Colo-Colo para intentar llegar al tercer y definitivo encuentro por el ascenso a Primera División. A ver, ojalá que sí. Pepe, buena mañana. Igualmente. Ricardo, que vaya bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Menos 20. Ahora seguimos. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Pablo Redondo, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Venga, arrancamos ya la sección. Deberías hablar más de esto con nuestro sociólogo. Hoy vamos a hablar del anuncio del Ministerio de Derechos Sociales de que se va a aprobar una estrategia para un nuevo modelo de cuidados en comunidad y para limitar el peso de las grandes residencias. Hoy, por cierto, el Gobierno de Aragón tiene una jornada en la que va a abordar precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es el modelo de cuidados más adecuado? De momento, Pablo, de lo que ha avanzado el Ministerio, ¿a ti qué te ha llamado la atención? ¿Qué destacarías? Bueno, pues sobre todo el Ministerio lo que habla es en el sistema de cuidados, sobre todo de personas mayores y dependientes, el reducir el peso que tienen las residencias. Y bueno, pues sobre todo lo que hablaba era de impulsar la atención a domicilio y la teleasistencia, de dotar más financiación pública a estos servicios. Y luego también una parte que siempre queda un poco olvidada cuando hablamos de cuidados es el tema de mejorar las condiciones laborales, ¿no?, de los profesionales de este sector. Es muy diferente este modelo que se plantea para futuro, para ahora, para a partir de ahora del actual modelo que tenemos en estos momentos y que venimos arrastrando desde hace unos años. Sí, en cierto modo pues se introducen pues ciertos cambios, ¿no? La verdad que bueno, pues en nuestro país hay una asignatura pendiente con los cuidados en todas las edades en general, tanto en la infancia como en mayores y dependencia. Centrándonos en esta última parte, pues actualmente lo que sucede es que hay un gran peso, se da un gran peso al cuidado en el ámbito familiar.
Luego, por otro lado, también pues tiene un papel protagonista, un papel bastante importante el sector privado, las residencias privadas o también profesionales que se contratan en el ámbito privado, y en este sentido, pues el ámbito de los cuidados en los servicios públicos tienen, que hace falta reforzarlos. Ajá. El modelo de cuidados, lógicamente, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Pablo, hace años en casa hasta el final. Con la incorporación de la mujer al ámbito laboral pasamos a menos cuidados en casa, más en residencias, ¿no? Sí, España, tradicionalmente ha sido un país que en el ámbito de las políticas públicas se llama el modelo familista, porque gran parte de los cuidados se desarrollaban en el ámbito familiar, ¿no? Tradicionalmente, todos tenemos en la memoria, ¿no? Pues los abuelos o los bisabuelos que eran cuidados en casa hasta el final, ¿no? Entonces, digamos que esto tradicionalmente sucedía así cuando la mujer era ama de casa, se dedicaba al cuidado y al mantenimiento del hogar. Cuando se incorpora al mercado laboral, pues digamos que las familias pierden esa capacidad cuidadora. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando se empieza a desarrollar nuestro estado de bienestar en los años 70, 80 principalmente, todavía no se había dado del todo esa transición al mercado laboral, seguían habiendo muchas mujeres con capacidad de cuidar, entonces se fue dejando un poco de lado el reforzar este tipo de políticas públicas. Ahora hemos llegado a una situación que es insostenible y que por lo tanto hace falta apostar en serio por esto. Claro, porque ¿cómo afecta a una familia el hecho de hacerse cargo del cuidado de un familiar? ¿Qué consecuencias tiene la decisión de decir, mi padre, mi madre no pueden valerse por sí mismos, los traigo a casa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Claro, por lo general suele suponer una sobrecarga, porque sobre todo cuando hablamos de personas que todavía no se han jubilado, que están en torno a los 55, 60, 65 años y se encuentran cuidando, tienen que conciliar su vida laboral con los cuidados. Esto en muchas ocasiones implica tener que reducirse la jornada laboral o coger excedencias, con ello los efectos que tiene también sobre la economía de la familia. Por otro lado, no solo es una cuestión de tiempo y de dinero, sino también, al fin y al cabo, es gente que hace lo que puede con los recursos que tiene. Entonces, eso suele tener implicaciones también sobre la salud de las personas cuidadoras, tanto a nivel físico como psicológico. Al final es una carga muy grande el cuidar a una persona, ¿no? Esfuerzos físicos, levantarle de la cama, pero luego también psicológicamente lo que supone el condicionar toda tu vida al cuidar a una persona mayor. Claro, porque el elemento económico decías que es un elemento muy importante, ¿no? Por otra parte, porque además tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado, hay muchas familias que no se pueden permitir pagar una residencia, si no es una residencia pública, y luego, por otro, cuidar de un familiar también puede conllevar el tener que pedir una reducción de jornada, ¿no? Por ejemplo, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para esa persona cuidadora. Claro, así es. Nos encontramos con que, el sector de los cuidados, no es barato, ¿no? De media, contratar una residencia sale a unos 1.800 euros de media, que según también las necesidades de cuidado, conforme se agrava la dependencia de una persona, va aumentando, ¿no? el coste. Claro, esto lo contrastamos, por ejemplo, lo ideal sería que una persona con su pensión pudiese pagarse, ¿no? sus costes. La pensión media en España están en 1.439 euros, o sea, está por debajo del precio de una residencia. Pero además aquí también tenemos un sesgo de género, porque nos encontramos que muchas mujeres que eran amas de casa o que trabajaban, pero trabajaban sin cotizar en el mercado informal, están cobrando pensiones no contributivas. La pensión no contributiva en España está en 517 euros. O sea, muy alejado de los 1.800 euros que te piden por una residencia. Si hablamos de los cuidados en el hogar, pues todavía se encarece más, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que muchas familias tienen que hacer ese esfuerzo económico para cubrir lo que no llega con la pensión para pagarlo. En muchas ocasiones se ven obligados a vender la vivienda de ese familiar que ingresa en la residencia. Pero claro, aquí también tenemos otra desigualdad, que una vivienda en el ámbito rural no tiene el valor económico que tiene una vivienda en el ámbito urbano. También vemos ahí desigualdades, ¿no? Claro. Al final todo esto genera un esfuerzo económico muy grande para las familias. Muchas familias no pueden asumir ese esfuerzo, al final tienen que hacer lo imposible para cuidar en casa y claro, al final esto es lo que tenemos que abordar desde las políticas familiares, que tener a una persona mayor no sea un agravante, ¿no?, para las familias. Siguen siendo las mujeres las que cuidan de los mayores, de las personas dependientes en general. Desde luego, sigue recayendo el principal peso sobre la mujer. Seguimos teniendo esa cultura en la que se vincula el cuidado a una responsabilidad de las mujeres y esto sigue estando presente, ¿no? Y una idea de fondo, antes de que terminemos, Pablo.
cada vez va a haber más mayores. Es decir, cada vez va a haber más gente a la que cuidar y menos gente con la capacidad de cuidar. Desde luego. Nos encontramos que, según datos del INE, hace una estimación de cómo va a ser la evolución de la población en España en el futuro. Dentro de 25 años, el 25% de la población tendrá más de 70 años. O sea, una tercera parte de la población, una cuarta parte de la población tendrá más de 70 años. Ahora es el 15%, o sea, es un aumento del 10% en cosa de 10 años. O sea, va a aumentar muchísimo la necesidad de cuidados que tenemos en la sociedad. Y claro, por otro lado hay que tener en cuenta también que la capacidad de cuidar va a ser inferior. Por un lado hablamos de que eso de las amas de casa que cuidaban a los familiares, eso ya no existe. Hace años que la mujer trabaja y que por lo tanto es incompatible el poder estar en el mundo laboral y en los cuidados a la vez. Pero por otro lado también los cuidados se suelen repartir entre los hijos de la familia. Claro, vamos a una sociedad en la que cada vez hay menos hijos, en la que cada vez hay más presencia del hijo único. Entonces cada vez va a ser más inasumible esos cuidados desde el ámbito familiar. Deberíamos hablar más de esto y por eso esta mañana hemos hablado de esto. Pablo Redondo, hoy radiografía de los cuidados. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta ahora. Y 48. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado porque esto no va conmigo. Cabreado, deprimido, cansado de tanto lío. De políticos mal queda, de corruptos, de profetas, de pelotas y paletos. No soporto el mamoneo, me tienen hasta los huevos con su falta de respeto. Y no quiero ni pensar. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, floreciendo como todos los capullos en primavera. Sí, señor, como el Zaragoza florece. Todo florece. Claro, el Zaragoza también. y el Huesca también ha florecido. Sí, señor. Sí, sí, y ya sí. nos queda la esperanza, como Alejandro. Que no hemos contado hoy y deberíamos haber contado hoy. A ver. Habéis hablado de muchas cosas, de la Ruta Internacional del Atlas, de la Cumbre del Clima de Bali, de la zona de emisiones de Zelensky, de la agricultura de deportes, pero no habéis hablado de lo siguiente. Dale. Nos gusta mucho Soria, primavera soriana, primavera humilde como el sueño de un bendito. Cuando pasa el coche de Google, los sorianos enseñan lo recóndito. ¡Qué gran noticia! Google Maps reacciona y pixela los calvos de su recorrido por Soria, porque hace unos días Google Maps paseó por Soria, por la calle Doctrina, y allí unos zagales en edad de adolescentes enseñaron... ¿Te refieres a esos calvos? Enseñaron, exacto. Yo enseñaron pensaba que a los otros calvos. Enseñaron el trasero a la aplicación, y entonces Google hizo una cosa un poco extraña, que es pixelar la cara de algunos de ellos, porque algunos estaban mirando, otros estaban de espaldas, lógicamente, y solo pixeló las caras, pero no pixeló los traseros. Ya. Y ha habido ahí cierto... Ha habido comentarios en Soria. Que tenía más sentido pixelar lo otro, ¿no? Sí, además con esto de que te escanean el iris o por la huella nos conocen, ahora ya creo que también por el culo te pueden reconocer. También. Entonces, Pero habrá código deontológico en Google Maps para ver qué se pixela y qué no. No sé, pero... Eso es interesante de saber, ¿eh? Sí, yo creo que hay que pixelar las cosas escabrosas, ¿no? Yo creo que esto es muy ¿Y esto bien. te parece escabroso? Bueno, el culo de unos zagales sorianos yo creo que suele ser algo, sí, escabroso. Nosotros a los sorianos los queremos mucho, pero bueno, hay que ver, ¿no? Vamos a preguntar a nuestros sorianos. Vamos a preguntar a la gente de Soria con confianza. Sí. Sí. Mañana viene Gustavo a la tertulia, por ejemplo. Es verdad, Gustavo, buena pregunta. Pues es buena idea. El culo de un soriano es distinto del resto de los culos. Hay que pixelar el culo de los sorianos. Ahí queda la pregunta. Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Inscriben a 4 ovejas para llegar al mínimo de alumnos y que no cierren un colegio. No. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Maravilla. Maravilla. Ha pasado en una escuela francesa, en Hermelans, Fougères, Inutin, en la región de Lorena. Qué pronunciación más infame. Tenían 94 y tenían que ser 98. Y ha dicho uno de los padres, que es cuidador de ovejas, pastor a la sazón: allá que voy, que os inscribo a 4. Y encima les han puesto unos nombres maravillosos. La primera se llama John Deere, que es como los tractores. John Deere. La segunda se llama Valerian Deschamps, que yo creo que es un guiño al
al seleccionador. A Didier Deschamps. A Didier, sí. Luego está Phil Tondus, que no sé dónde lo han sacado. Y luego Marguerite Duprés, que es una personaje de novela que sale vestida de vaca y bueno, es interesante. Entonces, bueno, se abre un universo aquí, ¿no? De qué puede pasar con las ovejas. Sacarán buenas notas con las leyes de educación españolas, por ejemplo, yo creo que pasarían limpias, por lo menos el primer año, ¿no? Sí, entonces, sí. Luego no podrían sacar 0. Aunque no pasaran limpias, pasarían igual. Exacto, sin pasar limpias pasarían, es verdad. Podrían pasar con 2. Y luego yo creo que las ovejas igual se portarían mejor que alguna que otra mala pécora, que pécora viene de oveja, lo sabíais, ¿no? Bueno, ya sabes que las ovejas no dirían ni mu. Qué bueno. Conozco a un profesor que en sus primeros años de docencia un alumno le dijo, profesor, un alumno de Caspe le dijo, profesor, ¿puedo hacer la oveja? Y el profesor dijo, hazla, hizo, y ya la clase continuó. Y no pasó nada. Eso te lo han contado fuentes cercanas al contrainformativo. Sí, fuentes ¿verdad? cercanas. Sola, tú que eres profesor, ¿te gustaría tener una oveja como alumno? Sí. Me encantaría. ¿Qué harías con ella? Mi sueño, un arca de Noé. Un arca de Noé. Un arca de Noé en clase. Tienes banda sonora con Saldaña para... Hay algunas promociones que son parecidas a un arca de Noé, pero eso ya es harina de otro costal. Dale una tercera noticia, venga. Sí, vamos. Escuchamos el fandango del coche fúnebre. ¿Cómo suena esto? Mal. Roban un coche fúnebre para hacer trompos y el coche termina destrozado. Mira que se pueden robar coches, pero robar un coche fúnebre tiene su aquel. Seguramente querrían hacer trompos a tumba abierta. Se llevaron también una furgoneta. O un triple salto mortal. Se llevaron una furgoneta. Intentaron llevarse otro para hacer carreras como los autos locos con el espantomóvil. Pierno doy una. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿había inquilino en el coche fúnebre? No lo había. Da para película con inquilino, porque ahí haciendo trompos igual al final, bueno, imaginaos la escena, que se abre la puerta trasera, bueno. No pasó, pero el coche quedó destrozado. Todavía no se han encontrado a los autores, que fue en la localidad zamorana de Benavente. Ajá, Benavente. Parecían tan tranquilos y mira lo que hacen. Sí. O sea, el coche siniestro total, ¿no? Siniestro total, sí, como la banda. La hermana de la novia se convierte en la cazadora de serpientes durante una boda. En una boda ya sabemos que hay lagartas, suele haber una cuota. Oye. Sí, siempre. Y lagartos. Y lagartos, está bien. En una boda se cogen cosas como la cola de la novia, como el ramo, otros huyan de él. Se encuentra pareja, se encuentra te estás puro. metiendo en un pequeño lío, Saldaña. Se cogen cogorzas, peladillas, pero lo que no sabíamos es que en una boda se puede coger una culebra y es lo que ha hecho la hermana de la novia en una boda de Arizona, en el pueblo de Florence. Y allí pues había una serpiente en mitad de la boda y la hermana de la novia, investida, imbuida de un valor anodino, cogió a la serpiente por la cola y se la llevó de allí para que nadie sufriera, pero un serpentón importante. Y luego la hermana se ha hecho famosa por esto, por su valor y por su capacidad de afrontar el miedo, ¿no? Y la boda continuó. Ya, o sea, que le has dado un aura así como de algo grandioso, pero realmente lo no tiene. Nada, A ver, se ha abierto cuenta en TikTok, supongo. Todos queremos tener una hermana que nos quite las serpientes el día de la boda. No sé, yo firmaría. Y cualquier día en general. Exacto, cualquier día, sí. Venga, te da tiempo a una última. Venga, con la ¿Sí? última. Vamos allá. Esta versión maravillosa del Niño Gusano del clásico de Mecano nos cuenta que se ha hecho famosa también una chica española que vive en Noruega porque ha descubierto una curiosidad que tienen los noruegos y es que duermen en la cama con doble edredón. O sea, uno para cada parte de la pareja. Mira, a Esperanza parece que le mola. Es que voy a ir yo de viaje pronto. ¿Vas a ir a Noruega? Sí, voy a ir Y entonces de cada viaje. uno tiene su edredón, no hay peleas. Y así por eso son tan tranquilos, ¿no? Pero Por eso... lo bueno es que si duermes solo en una cama doble, te pones un nórdico debajo, otro encima y es como dormir en una nube. Ah, o sea, que te haces un sándwich. Claro, te haces un algodón ahí. Y dice que viene de la época vikinga porque cada uno respetan mucho el espacio personal y cada uno dormía con sus pieles. Cama doble, almohada ¿Cómo te doble, quedas? nórdico doble. Aquí lo tenemos complicado, ¿no? De sola tú no lo ves. Pues claro, el nórdico noble no había pensado yo que era una posibilidad esto. Claro, almohada doble. Pero, luego... Claro, pero te voy a decir una cosa, no sé si habéis reparado en esto.
mete el nórdico en la funda del nórdico 2 veces para hacer la cama cuando la haces. Sí. Y la lavadora tiene que ser el horror. Horroroso. Doble agujero negro, Horroroso. doble relatividad. Bueno. Horroroso, nada, no Nada, lo para compro. ellos. Prefiero arrebatar el edredón y ya está. Tampoco tiene más misterio. El tirón. Si lo arrebatas tú, no te lo arrebatan a ti, ¿no? Exacto, el que primero tira gana. Venga, despedimos. Que quiero ver cómo llegas, que necesito que... ¿Qué tal, Óscar Vegas? Buenos días. De lunes, buenos días, ¿cómo estáis? O sea, mal. Que no Sí, sé. bueno, no, estamos aquí a tope con ganas y con entusiasmo y dispuestos a triunfar y a pasarlo muy bien. dispuestos a que pase este día cuanto antes, por favor. ¿Qué nos vais a contar hoy en la Ten en cadena? cuenta que venimos de muchos años en el que el lunes ha sido nuestro sábado por la mañana Claro. y esto todavía nos va costando, pero bueno, estamos aquí Claro. a tope. Bueno, hoy hablamos de porno y nos interesamos por cómo educar a las nuevas generaciones en una sexualidad afectiva y respetuosa con el psicólogo clínico y sexólogo José Luis García. Recibimos a Manuel Roncero para hablar de los beneficios naturales del agua, cuánto cuenta de nosotros, de nuestra personalidad, nuestra letra. Se lo vamos a preguntar a una grafóloga, a Macarena Arnas, ahí tienes un buen tema. Veo que toma nota Saldaña. En las historias con Luz Gabas, hablamos del desafío de la inteligencia artificial en la creación literaria y seguimos los pasos de una ruta misteriosa por los cementerios de nuestro país. Ajá, bueno, pinta bien. ¿Le puedes preguntar a la grafóloga también cuánto dice de nosotros el boli que tenemos? Mira nuestros bolis. No sé si nos dará respuesta a eso. Mira. Aquí hay un Cada mareado. uno diferente, ¿eh? Lapicero, Esperanza. Sí, Esperanza tiene uno Es que, un maíz. que es un maíz que tiene una gomita al final Que del todo borra. de borrar. Aquí Pablo, que creo que tiene uno de publicidad. Es de publicidad. Bolivic. El famoso Bolivic yo Claro, y el famoso Pilot. Claro, la Saldaña. calidad, ¿no? Y los galones los lleva... Punta fina para ser fino, chicos. Efectivamente, Venga. sí, señor. Ahí está. Buena mañana, Óscar. Que vaya muy Muchas bien. gracias. Buen día. Esperanza. Hasta adiós. mañana. Adiós, Pablo, que se ha Adiós. quedado por aquí. Saldaña, adiós. Mañana más. Adiós a todos.